I think that comics are a wonderful art form, and I think that nobody really has come anywhere close to sort of realizing the possibilities of comics. A principios de los años 70, el guionista Lin Wayne y el dibujante Bernie Wrightson dieron vida a un nuevo personaje, la Cosa del Pantano, una criatura que debutó en House of Secret número 92, una revista de DC Comics dedicada a historias de terror. El éxito fue tal que el personaje obtuvo su propia serie irregular. La criatura era un monstruo trágico, influenciado tanto de la literatura gótica como de los monstruos clásicos del cine de terror de los años 30. A pesar de su aspecto, en su interior habitaba un hombre, el Dr. Alec Holland, víctima de un atentado mientras investigaba una fórmula biorestaurativa basada en plantas. Él es asesinado y arrojado al pantano, de donde renace como una criatura vegetal. Un hombre atrapado en el cuerpo de una bestia, en busca de venganza y con el objetivo de recuperar su humanidad. Pero esa fórmula, con el tiempo, se agotaría, generando bajas ventas y el desinterés de los lectores. Mientras tanto, en Inglaterra, un guionista emergente de la ciudad de Northampton, llamado Alan Moore, comenzaba a llamar la atención con historias complejas y rupturistas, radicalmente distintas al cómic habitual. Su escritura era política, literaria y experimental. Luego de varios trabajos en el circuito independiente, publicó 2 obras sobresalientes en la revista Warrior, V de Vendetta y Miracle Man, trabajos por los que llegaría a oídos de Lin Wayne, ahora editor de DC Comics, quien le ofrecería el rol de guionista para la serie de La Cosa del Pantano, la cual se encontraba al borde de la cancelación. Moore, atraído por su potencial narrativo y la libertad creativa que se le prometía, aceptó el trabajo. Fue el primer guionista británico en trabajar de forma prominente para una editorial estadounidense sin trasladarse físicamente. La llegada de Moore supuso una ruptura total con el pasado del personaje. Entrando oficialmente como guionista regular a partir del número 20, Moore reinterpreta por completo a la criatura. En un solo número cambió por completo el paradigma del personaje, en el legendario episodio Lección de Anatomía. El título en sí es una doble referencia. Primero, a la lección de anatomía del Dr. Nicholas Tulp, una pintura al óleo de Rembrandt, y otra referencia es la imagen del título en sí, siendo muy similar a la de la película de 1959, Anatomía de un homicidio. En este capítulo, luego de la aparente muerte de la Cosa del Pantano, se le realiza una autopsia, en la que descubrimos que la criatura nunca fue Alec Holland, sino que las plantas del pantano absorbieron sus recuerdos, su conciencia y su personalidad. Pero Alec Holland murió aquel día. La Cosa del Pantano no es un hombre transformado en planta, es una planta que cree haber sido hombre, por lo que el terror ya no es solo físico, es existencial. Alan Moore crea un personaje que ha perdido su objetivo y su condición humana. Para dotar de verosimilitud a la transformación, Moore toma como punto de partida la teoría de la memoria química desarrollada por James B. McConnell en los años 50. Según esta teoría, los gusanos planarios, tras ser partidos en dos, se regeneraban y conservaban sus recuerdos en ambas mitades, e incluso otros gusanos que se alimentaban de ellos adquirían sus conocimientos, transmitiendo la memoria biológicamente. Una teoría hoy desacreditada, pero narrativamente poderosa. En lo espiritual, Moore se inspira en el panteísmo de William Blake, donde se desarrolla que todo lo vivo está interconectado, y suma fuertes influencias de H.P. Lovecraft, introduciendo elementos de horror cósmico y de los poetas de la generación Beat, un movimiento contracultural estadounidense de los años 40 y 50. Artistas que se rebelaron contra el conformismo de la época, explorando temas como la libertad sexual, la espiritualidad oriental, las drogas y la crítica social. De repente, un cómic enmarcado en el relato clásico de terror se convierte en una obra que mezcla filosofía, ciencia, religión y esoterismo. La obra surge en un contexto aterrador. Estados Unidos salía de décadas marcadas por Vietnam, alta tensión en la Guerra Fría y una creciente desconfianza hacia las instituciones. El optimismo ingenuo de los superhéroes clásicos ya no dialogaba con una sociedad atravesada por el desencanto, el miedo nuclear y la crisis ecológica. El terror, la ciencia ficción y los relatos más oscuros empezaban a ganar terreno como forma de expresar estas tensiones. We're going to try and actually focus upon the reality of American horror and see if we've got some good material there to turn horror comics out of. You know, that's the plans. Well, I tend to think that the horror that existed in the 40s with the Universal films, it's played out. It's a different audience now. I mean, what frightens people these days is not the idea of a werewolf jumping out at them. It's the idea of
like a nuclear war or any of the sort of the things that we have coursing through our society at the moment, you know. And I think that to really frighten people, you have to somehow ground the horror in their own experience. En la historia, Moore incorpora personajes clásicos de DC con dimensión espiritual o mágica, como Etrigan, Deadman o The Phantom Strange, integrando así a la criatura en el ecosistema del universo DC. E introdujo a John Constantine, personaje que más tarde tendría su propia serie regular. La primera saga de la etapa del autor es titulada American Gothic, donde además de viajar por toda América para enfrentarse a las más originales recreaciones de los personajes clásicos de terror, la criatura debe evitar que las fuerzas de la oscuridad liberadas por el caos cósmico que produjo el evento Crisis en Tierras Infinitas lo consuman todo. Un crossover directo con la serie principal del universo DC, pero abarcando desde un plano espiritual, donde se desarrolla aún más el personaje protagonista, revelando finalmente que es un elemental, un protector de la naturaleza y el equilibrio cósmico. Moore rompe con la linealidad clásica del cómic superheroico. Utiliza narraciones no lineales, focalizaciones múltiples y fragmentadas para construir historias más complejas. El horror ya no es solo físico o sobrenatural, sino profundamente psicológico. Introduce elementos místicos como el viaje al más allá, el alma de los seres no humanos y la conexión con entidades sobrenaturales. Su estilo literario combina prosa lírica con reflexiones filosóficas. La voz narrativa de La Cosa del Pantano se vuelve introspectiva, casi espiritual. La libertad creativa otorgada a Moore se debió a que DC Comics decidió omitir un estatuto regulador del contenido de las historietas en Estados Unidos, permitiendo al autor explorar cualquier tema sin ningún tipo de censura, a la vez que ocasionó un quiebre histórico con el código debido a que las editoriales más importantes del medio seguirían el ejemplo de DC, llevando la escritura a lugares nunca antes vistos y al código del cómic a una reforma interna. I like the idea of having Swamp Thing free of the code, not so that we can do any grotesque physical violence or sex, but so that we can do stories that an adult could read and find something interesting in them. I think that it's a bit of a shame that sometimes people tend to regard, even people in the industry, tend to regard comics as the poor relation. It's something to be doing until they get a job on television or writing proper novels or, you know, doing films. I mean, for me, that tends to degrade comics a little bit. I think that if comics aren't the art form that they should be, it's the fault of me and the other people in the field. We should be doing something about it. And I think that comics are a wonderful art form, and I think that nobody really, since the great era of American newspaper strips, nobody really has come anywhere close to sort of realising the possibilities of comics. I think there's an awful lot of work to do. It's very much like if the first films had been short children's cartoon films, and as a result of that, people had said, well, this is obviously a medium for kids, then you'd never have had a Citizen Kane, you'd never have had a Who's Afraid of Virginia Woolf. All these films just would not have happened because they're adult films, and they wouldn't have occurred in a children's medium, and that's what's happened in comics. En la última etapa, denominada como la saga del exilio, la Cosa del Pantano queda atrapada fuera de la Tierra, viajando por el cosmos, enfrentándose a la soledad y la pérdida de identidad. Alan Moore profundiza el viaje interior del personaje, rompiendo definitivamente con cualquier expectativa de realismo tradicional, transformando la serie en una obra de ciencia ficción metafísica, presentando una reflexión sobre el aislamiento absoluto en Misión Azul a un capítulo experimental llamado Amando al Alien, en el que la Cosa del Pantano es capturada por un ente alienígena para a continuación violarla. La etapa de Alan Moore en La Cosa del Pantano fue bien recibida tanto por la crítica como por los lectores más atentos. Aunque no se convirtió en un éxito masivo inmediato, la serie experimentó un crecimiento sostenido en ventas y sobre todo un enorme prestigio cultural. Por primera vez, un cómic mainstream estadounidense abordaba de forma explícita cuestiones filosóficas, ecológicas y existenciales sin subestimarse ni subestimar a su público. La crítica especializada comenzó a hablar de La Cosa del Pantano como una obra adulta, en el sentido más profundo del término, no por su contenido explícito, sino por su ambición intelectual. El episodio Lección de Anatomía fue rápidamente señalado como uno de los números más importantes en la historia del cómic norteamericano, y la serie pasó de estar al borde de la cancelación a convertirse en un título de referencia en el mundo del cómic. Con el tiempo, esta etapa sería estudiada y reivindicada como una de las cumbres del medio, influyendo incluso en la percepción académica del cómic como forma artística legítima. La influencia de la obra trascendió ampliamente al personaje. El éxito creativo de Moore abrió las puertas a lo que luego se conocería como la invasión británica.
una ola de guionistas provenientes del Reino Unido que redefinirían el cómic estadounidense en los años siguientes, como Neil Gaiman, Grant Morrison o Jamie Delano. Alan Moore demostró que una historieta de terror podía ser filosófica, política y profundamente poética. La Cosa del Pantano cambió para siempre la forma de entender los cómics. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo video.